A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y como cada martes nos acompaña Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a tu gentil audiencia. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema obligado porque es una alerta sanitaria, todas estas medidas que están adoptando precisamente por los casos de coronavirus o COVID-19, ya un caso confirmado, el día de ayer lo confirmaba la Secretaría de Salud en Tamaulipas, en el sur del estado, y bueno, pues todas las medidas, decíamos que se han desplegado y el llamado a la gente, a la ciudadanía para que tome conciencia de ello, a tal grado que le dijeron las autoridades de plano, hay que cerrar, hay que cerrar sobre todo los centros turísticos como Playa Miramar. Así es, todas las playas ya. Y en ese momento todas las playas, todos los parques de diversiones, que los padres entiendan que no son vacaciones, que bueno, van a sufrirlo los pequeños, ¿no? Incluso hay videos por ahí circulando de los niños españoles que lo sufrieron antes, ¿verdad? Que quieren la calle, quieren salir, ¿verdad? Pues no tienen que estar guardados en sus casas como una medida preventiva. Mira, esta cuestión del coronavirus nos pega a todo, bueno, es global, a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y nosotros no vamos a hacer la excepción en la economía. Y más vale que respetemos estas medidas para no seguir los pasos de otras naciones, que fue el caso de Italia. Italia sacrificó la salud de sus habitantes, de los italianos, en aras de proteger su economía. Así lo hizo Italia, así lo hizo España, y son, después de China, los países que más casos han tenido y ya tienen muertes y demás, ¿verdad? Entonces, esa es la circunstancia. Mira, en el caso de turístico y ya muy próxima la Semana Santa, obviamente que va a afectar mucho a la economía sobre todo de la zona sur. En Tampico estaba yo revisando los números y el año pasado Tampico se beneficia por lo menos de casi 20 días de asueto con la Semana Santa y luego las fiestas de abril, que las han juntado porque es un periodo largo de vacaciones, y ellos el año pasado tuvieron ganancias de alrededor de 500 millones de pesos. Esa fue la derrama en Tampico. Y en Madero fue de 300 millones de pesos. Este año no los habrá. Pero la realidad es que nos pega todo. Yo quiero examinar el caso de Victoria. El hecho de que los niños no vayan a la escuela significa simple y sencillamente que el transporte, los que usan transporte colectivo, va a disminuir. Vamos a ver transportes colectivos semivacíos. Eso también los papás que acostumbran a llevar a sus niños a la escuela, también ya no lo van a hacer. Va a disminuir también el consumo de gasolina. Entonces, ahora en la economía menor, en la economía doméstica, en el caso de las gentes que trabajan vendiendo, por ejemplo, fruta picada, elotes, a la salida de los eventos que ahora no se van a realizar, que ya tuvieron su primer impacto con la suspensión o la entrada a un evento deportivo, donde sí se celebró aquí el fútbol, el correcaminos, pero no hubo acceso. La gente se quedó con sus taquitos, con sus frutas, con sus, en fin. Entonces, de mayor a menor grado, claro, nos va a impactar. Pero sí tenemos que cobrar conciencia de que más vale quebrar la economía y no quebrarnos en lo humano, en lo familiar, y protegernos. Así ¿verdad? Fíjate que esta actitud que el presidente ha estado promoviendo no ha ayudado, no ha contribuido a que la gente tome con mayor seriedad este problema, porque es un proceso. En este momento, pues, hemos visto cómo ha ido el crecimiento. Estamos hablando de 50 y pico ya de fallecimientos en el país. Y habría que ver el crecimiento. Es decir, en 3
días vi que brincó de 46 a creo 54, algo así. Sí, rápido. Entonces, rápido. Sí. Entonces, esto va en crecimiento. La teoría del presidente, que es cierta, pero la otra parte que tenemos que tener cuidado es la que no le explican a la voz popular, a Juan Pueblo. Efectivamente, los casos no son nativos de aquí. Obviamente nosotros no tenemos la enfermedad. Son casos que han sido importados, que llegaron porque personas que viajaron a otros países. El que tenemos nosotros, por ejemplo, ahora en Tampico, ¿verdad? Es una persona que es extranjera, ¿no? Sí, de Malasia. De Malasia. Entonces, por algunas circunstancias, recién viajó por allá y pues trajo la enfermedad. ¿Sí? Entonces, eso, en esa parte el presidente tiene la razón, efectivamente, pero en lo que sí tenemos que tener conciencia que de la manera que sea, aquí ya está la enfermedad, aquí ya está presente el coronavirus y que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que evitarlo. Y la única manera es encerrándonos en nuestras casas, aislándonos, evitando el contacto directo, guardando siquiera una distancia de 1 metro entre las personas. Tú lo acabas de decir, hay que tomar conciencia. Y tal parece, o lo vimos en el fin de semana, que no se había tomado esa conciencia, a grado que las autoridades dijeron de plano, ¿sabes qué? Hay que cerrarlos, hay que cerrar todos estos lugares para evitar precisamente ese contagio. Fíjate, en este puente, por ejemplo, Tampico tuvo 25, o sea, Miramar, mejor dicho, la playa, porque por la playa, siempre hemos dicho la playa de Tampico, pero Tampico no tiene playa. Es en Madero. La playa está, Miramar está en Madero, ¿verdad? Así es. Tampico tiene puerto de altura. Entonces, 25,000 gentes llegaron a este puentecito, nada más, así tan sencillo. Oye, y ayer estaban o seguían llegando a Playa Miramar, al grado que tuvo que intervenir la Guardia Nacional, elementos de seguridad pública y protección civil, cerrando la playa y exhortando a la gente que se retirara. Sí, no sé si tuviste oportunidad de ver unos videos de España, donde están las patrullas en el malecón de la playa y con el altavoz y sacando a la gente que está dentro de la playa. ¿Sí? Entonces, y ahora ya vemos calles desiertas en estos países, ¿no? Y para allá vamos y tenemos que asumirlo con conciencia. Tú mencionabas ahorita efectivamente eso, que hay que asumirlo con conciencia, que efectivamente los empresarios, los comerciantes deben de estar conscientes de los riesgos que esto representa, de los riesgos económicos, pero sobre todo los riesgos en la salud. En torno a esto que estamos platicando y de último momento nos están informando que en el caso de Playa Miramar, están protestando en este momento los vendedores, los comerciantes están protestando por el cierre del paseo turístico y exigen a las autoridades que lo abran. ¿De qué se van a mantener? ¿De qué van a subsistir? Sí. ¿De qué van a vivir? Con la clausura de este lugar de Playa Miramar, que fue una medida preventiva precisamente que se tomó por parte de las autoridades para evitar esos riesgos ante la pandemia de coronavirus. Bueno, pues hoy dicen que de qué manera van a subsistir, dice de qué manera se va a sostener. Y están preguntándole a las autoridades, en este caso estatales, si ellos van a destinar algún apoyo económico para todos estos comerciantes. Bueno, ese es otro punto que tampoco, y es que todo tiene que venir desde el centro. Si el presidente de la República no ha hablado de las medidas que se van a adoptar, porque para él no hay problema, o no lo quiere visualizar hasta que estalle, ¿no? Sí. Y a la vez cada gobernador en su estado también tiene que tomar algunas medidas. Yo creo que sí va a haber que activar alguna forma de ayudar a ciertas gentes con apoyos, no sé, de despensas, de algún tipo de servicio gratuito, no sé, pero tienen que ayudar definitivamente. Pero también tienen que sembrar conciencia, porque muchas gentes no precisamente están en una situación tan desesperante. Tienen que entenderlo. Y esto precisamente se deriva de la falta de información, de la falta de concientización. Hay comentarios incluso ya por parte de empresarios, de comerciantes que dicen, bueno, ¿y el gobierno también va a detener el pago de impuestos? ¿También se va a solidarizar?
¿Qué va a pasar con los recibos de energía eléctrica, el consumo de agua? Dice, en otros países como Francia asumieron ya los créditos y suspendieron el pago de alquileres, impuestos y recibos de energía eléctrica, así como de gas y de agua. Dice, aquí en México y en particular en Tamaulipas tampoco se va a cobrar los impuestos a las nóminas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Es lo que están preguntando también. Creo que sí, que debe de asumirse una política de Estado, ¿verdad? En este tipo de cosas. Desgraciadamente, insisto, mientras el presidente no tome conciencia de esto, pues tampoco los estados van a ser los mandatarios. Algunos sí que tengan iniciativa propia, y pues yo espero que aquí en Tamaulipas sí fíjate que es un muy buen punto, es cierto. Algo con lo que tendrían que ayudar, por ejemplo, es el caso de las cuentas de gas. Sí. De agua en lo local, que es municipal, y en el caso federal con lo de la CFE deben de reducir a su mínima expresión, ¿verdad? Entonces, hay comercios que al cerrar, obviamente que van a dejar de tener un ingreso, pero que su mercancía no se echa a perder, su mercancía simplemente dejan de tener un ingreso, ¿verdad? Pero la cuestión de la declaración, ahora ya no se puede no puedes declarar en ceros. Puedes hacerlo, pero una provisional y inmediatamente pagar, ¿no? Ya esa historia de en ceros no, pero tiene que haber una medida que nos permita un desahogo de todos los niveles, ¿no? Justo el reclamo de los comerciantes, de los empresarios. Y los pequeños comerciantes, ¿verdad? Sí, necesitan un programa asistencial. En las cartulinas que traen en estos momentos en las manifestaciones allá en el sur de Tamaulipas, donde cerraron estos paseos turísticos, bueno, las cartulinas muestran por parte de los comerciantes, dicen, si el gobierno me subsidia los servicios básicos, me quedo en casa. Si realmente, dicen, nos van a apoyar, se quedan en casa. De lo contrario, dice, si de esta manera llevamos el sustento diario a la familia, entendemos las medidas de salud, dice, pero ¿de qué vamos a vivir? Ese es lo que hoy preguntan precisamente los comerciantes allá en Playa Miramar, en el sur del estado, donde ya se confirmó el primer caso de coronavirus, dicen los vendedores, y están protestando por el cierre de este paseo turístico. 1 millón de vacaciones. Es que además hay un detalle, ¿no? Acuérdate que tenemos una economía informal tremenda, tremenda, ¿no? Entonces ahí es donde va a pegar tremendamente, ¿no? Porque claro, las grandes industrias, las grandes empresas también van a tener pérdidas, pero todo es proporcional, es como, vamos a hablarlo en términos domésticos, ¿no? Al más rico, pues es como quitarle el pelo a un gato, ¿no? Pero en el caso de las clases con menos recursos, ya estamos hablando de sus artículos de primera necesidad, de su alimento, en fin. Porque viven al día a día. Tienen que escoger entre o pagan servicios o comen. Así de ese tamaño hay ciertos casos. No digo que todos, pero sí debe de haber algunos casos. Y tienen que ser examinados. Ahora, aquí también tiene que ver la autoridad municipal, que es la más cercana y que debe conocer, precisamente porque también tienen su lista de programas de política social y saben muy bien quiénes están en peores circunstancias y por lo tanto quiénes son los que van a verse mucho más afectados con esta ola de parálisis económica. El impacto económico que todo esto va a tener. Por lo pronto, le decíamos, se están manifestando los vendedores, los comerciantes, y bueno, sí, la exigencia es a las autoridades que les subsidien los insumos básicos, dice, para poder quedarse en casa y no ir a vender a la playa. Mucho vendedor ambulante, y aquí, el servicio informal, en Victoria, comercio informal, vamos a tener ese problema, pero en menor grado, ¿verdad? Porque en cada escuela, esos vendedores que ya llegan a la puerta también a ofrecer sus golosinas para la salida, pues también, al no haber clases, obviamente, ¿no? Y hablamos también del caso de las universidades privadas y públicas, también hay gentes que viven de un negocito que tienen ahí donde les venden comida, les venden alimentos o golosinas a los estudiantes. También se les cierra la llave de su entrada de sostenimiento, ¿no?
Sí, también es el mismo problema, dice otro de las pancartas y de los comentarios que nos hacen llegar precisamente con esta manifestación allá en el sur de Tamaulipas. Los comerciantes, dice, nos están matando, dice, ¿me mata el hambre o el coronavirus? Pregunta. Ahí está, dice, o me mata el coronavirus o me mata el hambre. Es cierto lo que está, interrogante que hacen. Pero te voy a decir una cosa, esa interrogante es cierto, es la que tuvieron, vuelvo a repetir lo que hace un momento comentaba, la que tuvieron estos países de Italia y España, ¿no? Tuvieron que decidir entre la economía o sus habitantes, y eligieron la economía, y ve ahora las circunstancias que tienen ellos como país en el tema del coronavirus. Sí. Es decir, si se elige esta persona que dice o me mata el coronavirus o me mata el hambre. Es cierto, y esa es la disyuntiva. Ahora, nosotros estamos viendo el aspecto, Ana Luisa, del comercio informal, de los vendedores ambulantes, en este caso de los comerciantes en playa. Sí, pero fíjate que nos llega un comentario que tenemos también en números de WhatsApp. Nos comenta una persona que, bueno, tiene un amigo o una amiga, dice que trabaja en León, en la ciudad de León, Guanajuato. Dice que trabaja en un consultorio dental. Entonces les dijeron en el consultorio dental que, bueno, pues ahí es una situación de alto riesgo en el que se está trabajando. Por lo tanto, les dice, vamos a cerrar el consultorio dental. Todos se quedan de manera temporal sin trabajo, porque no hay recursos para poderles pagar. ¿Cómo se les va a pagar? Por lo pronto este consultorio dental en León, Guanajuato, dice, lo cerraron y bueno, se les invitó a que se fueran y se van sin trabajo, no hay sueldo, de manera temporal hasta que no se levante esta contingencia. Nos vamos a la pausa, si te parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. ¿Sabías que la zona arqueológica de Mitla es conocida también como la ciudad de los palacios? Y nos vamos de pata de perro con Alonso Vera hasta el pueblo mágico de Mitla en Oaxaca. Platicaremos sobre el Día Internacional del Síndrome de Down. La historia, el natalicio de Benito Juárez. Conversaremos con María López, escritora y traductora de la lengua tzeltal. Y en la música, Disidente. Domingo 22 de marzo en la Hora Nacional, con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Estamos en esta mesa de análisis y bueno, pues ahí está la preocupación, Ana Luisa, pues el cierre de algunos negocios, lo decíamos aquí en el caso de Tamaulipas, el cierre de los centros turísticos que hoy están en manifestación, los comerciantes, sobre todo los vendedores ambulantes, dice, me cuidas del coronavirus, pero me vas a matar de hambre, le dicen a las autoridades. Y bueno, el cierre de consultorios, por ejemplo, en otros estados de consultorios dentales por los riesgos. En Estados Unidos el cierre ya de restaurantes, de negocios de alimentos. Aquí también lo vamos a ver, ¿no? Fíjate que vamos a entrar a un tema que pues no está previsto, ¿verdad? Y me refiero a la cuestión de la demanda laboral. En el caso de las empresas, o sea, de firmas, de restaurantes, o bien consolidados y demás y todo, pues eso de que no vamos a trabajar y no les voy a pagar, pues podía en un momento dado implicar algún tipo de demanda, ¿verdad? Por otra parte, habrá quienes puedan negociar con los trabajadores.
y decirles, pues sí, miran, pero pierdo yo y vamos a perder ustedes, les voy a pegar una parte y también se vea la cuestión de conservar tu empleo. Y sobre todo, no contribuir a la quiebra del negocio, porque hay negocios pequeños que con un vendaval de estos, ahí terminó el negocio, ¿no? Yo tengo un par de amistades que tienen negocios de esa naturaleza y que van a cerrar porque pues ven que no van a poder, no van a tener actividad, ¿no? Ajá, sí, pero claro. tampoco tienen para estar pagando los sueldos. Entonces, vamos a entrar a situaciones inéditas, ¿verdad? Ahora, esto que me comentabas fuera del aire, yo también leí ayer sobre la compra excesiva de armas en Estados Unidos. Bueno, ¿Qué pienso de esto? ¿Sabes qué? Pues es una protección porque la gente está viendo lo que se va a venir. Lo que se va a venir, ¿no? Eso fue lo que dieron a conocer. Ante la necesidad, o sea, robos, asaltos, en fin, entonces por eso compraron armas para protegerse. Fue lo que dijeron los dueños de estos comercios de armerías, dijeron que ante esta situación... Pero fue escandaloso, o el frenesí, ¿no? sí. Ayer iban 60 y tantos %, no sé ahora, comparado con 2 meses atrás. No sé el porcentaje, pero sí la armería, por ejemplo, la armería más grande que es en Atlanta, tenía filas de 6 de varias filas de varios, ahora sí que metros, ¿no? O incluso de varias cuadras, dice, de personas que acudían a comprar armas. Yo leí 60% de incremento de ventas en la compra de arma en Estados Unidos. Los dueños de esos negocios dijeron que ante esta situación se debe a que los clientes están preocupados de que las personas se vuelvan tan desesperadas por la falta de esta situación, que de pronto la actitud o la conducta, pues dicen, es impredecible y esto los está llevando a tenerse que proteger. También, bueno, nos siguen llegando comentarios en relación de que qué hará el gobierno del estado para apoyar la economía, que si también se van a suspender el pago de impuestos, si se van a suspender lo que decíamos hace unos instantes, el pago de energía eléctrica, dice, para los empresarios, para los comerciantes establecidos. Si bien es cierto, decías tú que bueno, la postura del gobierno federal no era, tenía que asumirla, pero también es cierto que pueden asumirlo también los estados sin necesidad de que empiece el gobierno federal, como el caso de la Secretaría de Educación. Dijo, nos vamos suspensión de clases del 20 al 20 de abril, de 20 de marzo a 20 de abril. ¿Y qué dijeron los estados? No se detuvieron con esta medida por el gobierno federal, los estados fueron más allá y dijeron, ¿saben qué? A partir del 17. Entonces, si realmente quieren apoyar a los empresarios, a los comerciantes, en esta medida no tienen por qué esperar a que el gobierno federal pero hay límites, ¿no? Por ejemplo, el caso de la luz no tiene nada que ver. Eso es totalmente ahí sí estoy de acuerdo contigo. En el caso del consumo de agua, son municipales y deben de tener una respuesta, ¿no? Vamos a terminar. Pero lo que corresponde al Estado, sí. Y el Estado tiene que tener, ya habíamos mencionado, políticas sociales, asistenciales, ¿verdad? Para las clases económicamente débiles, ¿no? Y ellos tienen el conocimiento de la información, porque también, tú sabes, desgraciadamente en nuestro país hay abuso y toda la gente siempre está viendo a ver qué saco de provecho de todas las circunstancias que vengan, ¿no? Sí, tal parece que se trata de... Digo, ya lo hemos visto, ¿no? La cultura del mexicano, ¿no? Entonces, pero sí, seguramente va a haberlo en los próximos días, ¿no? Yo he visto muy vinculado al gobernador en el tema, ¿no? Digo, no hay indiferencia, hay conciencia del problema y yo supongo y espero que haya ojalá también en la cuestión económica. Entonces, sí, porque no podemos o no se puede cerrar los ojos a esta otra realidad. Sí. A la cuestión económica y qué va a pasar. Lo que sucede es que nunca habíamos tenido una contingencia de ese tamaño. Sí, tienes razón. Nunca. Entonces, yo pienso que también, por ejemplo, este detalle yo no lo había previsto. Esto de la cuestión del apoyo de los impuestos, ¿sí? Yo no lo había previsto, honestamente, ¿verdad? Esta mañana cuando yo llegué, llegaba con una serie de ideas, ¿verdad? De los problemas que se venían, pero no había previsto. Sí, lo que pasa es que la información va fluyendo. Entonces, ¿qué sucede? Las circunstancias son las que te van generando reclamos, demandas, ¿sí? Y los gobiernos de los 3 niveles también tienen que salir al paso con respuestas sobre esto. Pues hoy, ¿sí? Eso es lo que está exigiendo hoy la ciudadanía, una
respuesta ante esta situación. Y sí, es que, bueno, ayer platicando precisamente sobre los temas que íbamos a hablar el día de hoy, hablábamos sobre el impacto, el cierre de las playas, la cuestión económica, pero bueno, ya ahorita conforme va avanzando la mañana, pues ya escuchamos ahí reclamos, la manifestación que se está dando en estos momentos allá en el sur del estado, que dicen, bueno, pues de qué manera nos va a apoyar el gobierno, y ya ahora sí que nos salimos un poco del contexto, ¿no? Pero bueno, finalmente es un tema que ya está sobre la mesa ante estas medidas, ante este cierre de estos centros recreativos por cuestión de salud. Por cuestión y es que se vinieron muchísimas cosas encima con esto, ¿no? Precisamente estaba yo escuchando en el trayecto hacia acá, en el caso de la Cámara de Diputados y de Senadores, que están organizándose, viendo cómo van a trabajar, porque ya no van a poder sesionar. Y en este momento también pienso en el caso de las universidades, que pues no están totalmente equipadas como para poder trabajar a distancia con los estudiantes. Sí. Que si lo logran, te voy a decir, sería una gran solución, no solamente para aplicarse en este momento, ¿sí?, sino para que se fuera creando ese tipo de cultura que beneficia en muchas circunstancias, ¿no? Hasta en la cuestión de la necesidad de espacios y todo, porque poder estudiar, ya hay modelos a distancia, ¿verdad? Pero quiero decir, no hay manera suficiente. Creo que todos en las diferentes actividades van a tener que hacer esto. Sí, definitivamente. Hay quienes lo tenían, pero no van a la práctica. Los trámites de gobierno también. A través de cita. Se suspendieron el trámite de visas. Sí, eso sí está, ya está cancelado. Sí, ya está cancelado. Hoy es el último día. De mañana, hoy, 18. Sí, bueno, hoy es el último día, sí, van a posponerlos, esos van a... Sí, los que están a los que les habían programado citas para después del 18 de marzo se van a reprogramar por esta cuestión de la mesa. Hay que tomar conciencia de toda esta situación, Ana Luisa, sobre todo pues el aislamiento. Es la mejor medida, quedarnos en casa. Y bueno, pues ahí está también sobre la mesa qué es lo que va a pasar pues con todo este impacto, sobre todo en la cuestión económica. Hoy dicen los comerciantes, o me salvo del coronavirus o me muero de hambre. Es lo que le están preguntando a la autoridad, al gobierno. Y la respuesta es que tenemos que administrarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que ver fondo de ahorro, tenemos que pero no tomar estamos preparados los mexicanos, no está dentro de nuestra cultura. Sí, pero sí tenemos que tomar medidas, porque yo he platicado con gente y hay muchas personas que estaban en un momento de adquirir una deuda, o comprar. Sí, pero cuando ya la adquiriste, en este momento, pero cuando la acabas de adquirir, sí, pues ese es el problema. Esto tú lo acabas de decir hace unos momentos. No lo esperabas. Nos tomó no lo esperábamos. Así es. Entonces, no lo esperábamos. Habrá muchos que digan, ¿para qué compré esto? ¿Para qué celebré este contrato? ¿No? Etcétera. Pero bueno, pues ahí está. Ahora hay que tomar conciencia de ello y bueno, pues también el llamado, en este caso, a los gobiernos también, pues a apoyar. Sí. En este caso. Yo he visto muy callado al alcalde. Sí. Los zoncones, por ejemplo, deben de cerrarse, como todos los parques, Luisa, pero no lo ha dicho. Para empezar, ni siquiera garantice el abasto de agua. ¿Y cuál es el principal llamado? A lavarnos las manos para evitar este problema. Y ni siquiera Victoria puede abastecer. Ese es un gran problema. No, claro, gravísimo. Es un gran problema. Con la falta de agua, ¿verdad? Y con una enfermedad de esta naturaleza, imagínate. Ahí está, el llamado de las autoridades. El principal recomendación, lavarse las manos. Sí, el ciudadano dice. Pues no solamente es lavarse las manos, significa el aseo de tu ropa, lavarla, sí, porque tú sales a la calle y inmediatamente a la ropa cambiarte y a lavarla. Las autoridades tendrían que estar viendo eso, ver la manera en garantizarle el agua y abastecer. Las pipas, ni modo. Pero no. Mira, te voy a comentar. ¿Quién sabe dónde estará la autoridad? Y te voy a comentar algo rápido. Que lo supe por terceros. Zonas donde no tenían agua, se han traído el agua de otra colonia. Ellos siguen pagando su agua. Y la pagan precisamente porque están tomando un agua que no se las ha dado el gobierno. Hicieron un canalito, hicieron una tubería, se las hicieron los mismos empleados de la Comapa, mediante y ya tienen agua. Es una llave comunitaria. Y ahí se abastecen y ellos siguen pagando su agua para que no les digan que se están robando el agua. Pero yo me pregunto si eso no lo pudo haber hecho el municipio. O sea, el negocio es de los trabajadores de Comapa.
Exactamente. Salieron mal eso listos no de la lo autoridad pudieron, municipal. no lo pudieron haber hecho. No, pero déjate además de eso es que si lo pudieron hacer los vecinos de esa manera, ¿por qué no hacerlo el municipio? Por no hacer llaves comunitarias de perdido. Sí, hubiera sido una buena medida. Ya se organizaron, ellos se cooperaron, pagaron y se hicieron un calendario, ¿sí? 2 horas cada quien tienen derecho al agua y rotativo, porque algunos quieren 1 hora, otros otros, y si no se los cambian y se programa, pero todo el mundo de una manera organizada, ¿sí? Imagínate la medida que tuvieron que tomar precisamente para poder tener. Pero yo lo que me refiero es que hay solución, y por qué esa solución no se la dio el municipio. Pues ahí está la falta de voluntad política por querer arreglar las cosas, por querer solucionar los problemas. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ti. Ya se nos terminó el tiempo. Y la audiencia. Gracias por acompañarnos. Oiga, ya nos vamos. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Le damos las gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.